Buenas noches, acá estamos rodeados de 4 técnicos de primer nivel. Vamos a comenzar por Alejandra Torres, directora ejecutiva de IDESA, una colaboradora de Esperanza Federal. Y la pregunta sería, ¿tenemos planes trabajar, programas de asignación para los hijos, universal? Pero, ¿cómo está el tema de la movilidad social, la movilidad para acceder a la clase media o mantenerse en la clase media? Muy buena tu pregunta, realmente. Cuando uno piensa en la movilidad social, enfáticamente tiene que trabajar sobre la educación. Y Argentina y el resto de los países de América Latina hemos trabajado sobre la ampliación de la cobertura de educación, a pesar, ¿no es cierto?, que nos falta mucho, especialmente en Argentina, pero no hemos trabajado sobre la calidad de la educación. Los países como Finlandia, Corea, Japón, trabajan sobre la educación, invierten sobre la educación, pero invierten en calidad. Y Argentina tiene ese problema. Nosotros estamos muy por debajo en las pruebas internacionales, tenemos serias dificultades con el tema de la comprensión, la matemática, etc. Y una debilidad adicional. No estamos preparando a nuestros jóvenes ni a nuestros niños en lo que nosotros les llamamos la construcción de las habilidades blandas, de los valores. Esto es de la capacidad que tiene un chico para responder a cuestiones claves como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la responsabilidad, saber trabajar en grupo, llegar a tiempo a su trabajo. Son valores fundamentales que deben ser preparados desde que nacen los chicos, durante todo su desarrollo en la primaria, conjuntamente con la familia y fundamentalmente en el proceso de la secundaria. Y por eso tenemos datos tan lamentables como que 1 de cada 2 chicos de la secundaria no finaliza el ciclo secundario y deserta. Tenemos datos tan importantes y tan duros como que en el 8º año de nuestro ciclo, o sea, sería 2º año y 4º año de la secundaria, es cuando se produce el mayor desgranamiento y los chicos salen del ámbito educativo y no trabajan, ni estudian, ni siquiera tienen un proyecto de vida. Para hablar de movilidad social, lo dice el último documento sobre Finlandia, hay que trabajar fundamentalmente sobre la educación. Y la educación parte desde la mamá cuando está esperando a su niño, porque tiene que tener la educación suficiente para saber qué debe hacer con ese bebé que está esperando y no provocarle lesiones desde el vientre materno, hasta el siguiente, cuando nace, durante todo el desarrollo de su primaria, en esto que nosotros hablamos de construcción de destrezas académicas y habilidades. Doctor Kessmann, durante muchos años se pensó que, justamente en la línea de lo que está diciendo Alejandra, había que ayudar a los pobres, la solidaridad, estábamos en esa línea, cuando vimos que la cobertura era efectiva, pero que faltaba lo que ella ha dicho, educación, y el otro gran aspecto que falta es el trabajo, digamos, o sea, que finalmente la dignidad de que el jefe y jefe de familia pueden llevar un salario, no una ayuda, sino un salario. ¿Qué está pasando en este momento en Argentina? ¿Por qué no estamos logrando superar esa barrera tan difícil? Bueno, yo creo que la contracara de lo que dijo Alejandra Torres es justamente de que nuestro país no está generando puestos de trabajo de mayor calidad, mejor remunerados. Es decir, puestos con valor agregado que permita remuneraciones que superen la línea de pobreza. Creamos empleo, pero el mercado informal no se reduce, está en el 40% del empleo y verdaderamente las personas tienen ocupación, pero no superan la línea de pobreza y menos, digamos, acceder a la clase media. La clave de esto es de que nuestro país, desde el punto de vista productivo, está parado en el 2006, voy a repetir, en el 2006. Lo que nos sirvió para salir de la crisis 2001-2002 no sirve para el futuro y por eso hace 6 años que nuestro país no tiene una reconversión productiva internacionalizada o por lo menos en el Mercosur que permita generar proyectos de producción con valor agregado de mejor calidad desde el punto de vista del empleo
y mejor remunerados que superen la línea de pobreza. Ahora eso tiene como contracara la educación, es decir, que la estrategia productiva y la educativa, o lo que sería la educación vinculada a la producción y viceversa, son el gran proyecto nacional que tiene como copete o como sombrero la política de inserción internacional. Y entonces en este momento, si nos cerramos más con un proteccionismo nacionalista, nada más que a nivel nacional, eso es la antítesis de lo necesario para crear empleo de mejor calidad, mejor remunerado. Muchas gracias, doctor Kelman. Daniel Álvarez, gracias también por acompañarnos, miembro de Esperanza Federal. El otro tema que está reclamando la gente para poder acceder a la clase media esta que queremos recuperar es la vivienda propia. Sin embargo, hay una serie de distorsiones enormes que se están dando en este momento respecto a este tema. ¿Cómo es tu visión? Bueno, la Argentina tiene un serio problema de déficit de vivienda propia, sobre todo en la clase media y media baja, y pese a que hace más de 30 años el FONAVI está destinando fondos que vienen de distintas fuentes, pero esencialmente una porción del impuesto a los combustibles para financiar la ejecución de viviendas sociales, y que ha habido también fondos específicos del Ministerio de Infraestructura, se supone que en estos 30 años se han ejecutado, según distintas versiones, entre 500 y 700 mil viviendas, que seguramente en algunos casos se cuentan duplicadas. Claro. Pero lo importante es que de esa fuerte inversión que vino haciendo el Estado en estos últimos 30 años, prácticamente nada queda a cobrar, porque nunca se estableció un sistema de actualización de las cuotas, de manera tal que aquel que recibiera la casa supiera que debía reintegrar los fondos que se le habían dado, porque había por cada persona 10 esperando recibir una opción parecida. Entonces, después vino la convertibilidad, que eliminó los ajustes por actualización de precio o cualquier variable de ese tipo, que cuando cayó se eliminó la convertibilidad, pero se mantuvo esa prohibición de hacer actualizaciones. Entonces hoy el marco legal para la financiación a largo plazo de la vivienda está absolutamente destruido. O sea, para financiar la vivienda, que todos sabemos el costo que tiene, y para el nivel de ingresos de la clase media y media baja, hace falta periodos de amortización muy largos. La única forma entonces de mantener actualizado el capital y que no distorsione la vida familiar es establecer que el ajuste de la cuota se mueva como se ajustan los salarios. Hay varias propuestas, tanto de la Cámara Argentina de Construcción como la Fundación Mediterránea, que han propuesto planes de esa naturaleza. Si eso se hiciera así, yo creo que sería un paso muy importante, pero para lo cual hace falta, primero que nada, hacer la legislación adecuada, claro, para que eso se pueda actualizar conforme al salario. Que tiene que ser una legislación consensuada no solo con el Poder Legislativo, sino también con el Poder Judicial al máximo nivel, claro, la Corte Suprema de Justicia, a fin de que no suceda que dentro de 3 años cambiemos nuevamente la regla de juego y no se pueda actualizar más y volvamos a empezar de cero. Pero entonces, viendo el panorama, el problema en distintos focos puede llegar a ser un poco más general. Puede ser a nivel de Estado, Prudencio. Claro, yo creo que sí. Todos estos son síntomas de una enfermedad que nos aqueja y que tiene evidentemente varias causas. Yo no quiero hacer reduccionismo simplista y pensar que hay un solo problema que resolvería también todo lo que nos pasa en la Argentina, pero sí veo que hay un problema que lo venimos arrastrando desde hace ya no décadas, sino centurias, y que es un problema que no solo no tiene solución, sino que cada vez se agrava más y que a mi juicio es causa a su vez de otros problemas. Y me estoy refiriendo a la ausencia de un sistema federal como la Constitución vigente se supone que preconiza. Y en la Argentina ya se ha pasado de la disputa entre dos sistemas de organización del Estado, el federalismo y el unitarismo, porque hemos caído en algo mucho más grave. El sistema federal o el unitario son válidos. En un país de las dimensiones del nuestro, yo creo que el federal es el único que es razonablemente justo. Pero hay países unitarios como puede ser Uruguay, como puede ser Chile,
Chile, más pequeños que nosotros, en donde la distribución desde un organismo central se hace con un criterio más o menos equitativo. El problema es que tanto el federalismo como el unitarismo tienen dos versiones que yo les llamo las caricaturas, que son las versiones malas, así como la monarquía se deviene tiranía cuando el rey trabaja para sí mismo, o la democracia deviene demagogia cuando los que gobiernan también lo hacen para sí. El federalismo corre el riesgo de caer en el localismo, es decir, la disputa barata, pequeña entre las distintas jurisdicciones. Y el unitarismo corre el riesgo, ya en la Argentina no es riesgo, sino que es una realidad, de caer en el centralismo, que es mucho más grave. Y doy un ejemplo. Hoy el federalismo fiscal, por ejemplo, que es fundamental porque es el que hace que el reparto de los bienes que se producen sea o no equitativo, ha llegado a límites escandalosos. A pesar de que la ley vigente de coparticipación federal establece que no menos del 56% de los recursos coparticipables deben ir a las provincias y que aún sumados a los no coparticipables no puede haber menos del 34%, hoy el total de la masa fiscal, de los recursos fiscales que lleva el Estado Nacional, se deja a sí mismo el 76% y solo el 24% va a las provincias. Las provincias pierden autonomía, no tienen su propio dinero. Pero podría ser que ese 76% lo distribuyera de manera más o menos razonable y equitativa. No, el 80% de ese 76%, esto lo dice el IARAF, no lo digo yo, el 80% de ese 76% se invierte en la ciudad de Buenos Aires y su alrededor. De manera que eso significa que, bueno, esto es concentración de poder, esto significa atropello de las instituciones, porque quien tiene tanto poder concentrado en un punto del mapa, tiene el poder total. Alejandra, una cuestión que reclama la clase media es que esta ayuda social que está llegando de manera masiva, todos tenemos esa sensación y esa convicción de que hay un clientelismo muy distorsivo y hay gente que no lo merecería y que recibe, y que hay gente que merecería y no lo recibe. Vos has trabajado mucho este aspecto de la transparencia en la ayuda social. Me gustaría recibir un comentario de tu parte en ese aspecto. Sí, yo creo que justamente la política asistencial debería ser muy transitoria. Es para justamente cuando la educación no ha logrado provocar la inserción laboral de la gente y la movilidad social, viene la política asistencial para jalar a estas personas y empezar a trabajar con ellos a los fines de sacarlos de esa situación de pobreza. Lo que ha sucedido en Argentina es que esta política asistencial se ha transformado en permanente, y lo más grave que cuando uno diseña un programa de política asistencial siempre lo tiene que diseñar con condicionalidades a los fines de exigirle a la persona un cambio de conducta y tratar de insertarlo en el mundo del trabajo. Bueno, acá lo que hace, yo diría ya más de una década y media que estamos sufriendo, y uno lo ve en la sociedad, a una población que ha recibido por distintos motivos el tema del subsidio, de la política asistencial, y lo peor que uno puede advertir ahora es que está conforme con recibir esa política asistencial y no quiere cambiarlo. Y eso ha sido usado generalmente por las medias políticas. Doctor Kessmann, nos queda muy poco tiempo y vamos a hacer algunas preguntas de sobrepique, si te parece, Carmen, pero una cuestión que me quedó pendiente de lo que usted mencionó es, bueno, nos vienen los productos chinos, nos vienen los productos, entonces nos encerremos. Usted recién ha dicho, no, la política de encierro va en contra de la generación de buenos trabajos de altos sueldos. ¿Qué pasa ahí, digamos? ¿La creencia popular está equivocada? Justamente, digamos, las sociedades, un tema clave que tienen es su política de inserción internacional, que está por vía de la política arancelaria y de integración económica, porque eso discrimina o divide entre lo que se va a producir internamente y los eslabones de la producción que se van a importar. En la medida que nosotros estamos cerrando la economía, estamos tratando de producir bienes o eslabones de la producción para los cuales no somos competitivos. Eso va a llevar a mayores precios y va a complicar más no solo la política de ingresos y la inflación, sino, peor todavía, la redistribución del ingreso. Eso, con esta política productiva cerrada, va a ser imposible en la medida que no hay competitividad, y sobre todo porque estamos tratando de producir lo mismo que los chinos, Corea del Sur y el este asiático producen. Me quedé con ganas, y vos seguro también, de preguntarle a Daniel y a Prudencio, pero se nos ha llevado el tiempo.